Miren, lo que les voy a contar no es una historia para dormir tranquilos. Es la razón por la que desde hace 7 años no puedo mirar una iglesia sin sentir náuseas, y por la que la palabra amén me suena a la burla más cruel que se le ha hecho a la humanidad. Créanme, yo era un hombre de fe. De esos que van a misa el domingo, que rezan el rosario con la abuela, que le dan gracias a Dios hasta por el café de la mañana. Me llamo Javier Montoya, y si me hubieran preguntado hace una década, yo les habría dicho que mi mayor logro era haber descifrado el código maya tardío. Pero no, señores. Mi verdadero logro, y mi eterna maldición, fue haber logrado hablar con ellos. Yo no era militar, era lingüista. Un bicho raro que vivía enamorado de cómo las palabras construyen la realidad. Estudié en México, trabajé en Europa, y cuando me contactaron, pensé que era por algún proyecto de la ONU, algo sobre lenguas muertas en África. Jamás imaginé que me estaban reclutando para el proyecto más secreto en la historia de este planeta. Fue un reclutamiento silencioso, casi fantasmal. Un día, un hombre de traje gris, con ojos que no parpadeaban, apareció en mi oficina de la universidad. No me dio opciones, solo hechos. Doctor Montoya, su capacidad para encontrar patrones en el ruido y para reconstruir sintaxis conceptual es única. Necesitamos que trabaje con el idioma más difícil jamás encontrado. Me llevaron a la mitad del desierto, a un lugar que en los mapas era solo una mancha borrosa, un área de pruebas militares. Ustedes lo conocen por otro nombre, ese que empieza con A y termina con 51. Pero para nosotros, los que vivíamos ahí abajo, era simplemente el búnker. El búnker no era un edificio, era una madriguera de hormigón y acero, enterrada tan profundo, que uno perdía la noción de si era de día o de noche. El aire era filtrado, la luz artificial, y la paranoia era tan espesa que se podía masticar. Mi trabajo era en el nivel 7, el más profundo. Ahí era donde guardaban al ser. Durante los primeros 6 meses, solo vi videos y grabaciones. Eran patrones. No era sonido como lo conocemos. No era una lengua vocal, ni siquiera un lenguaje de signos. Era una emanación de conceptos puros, una arquitectura mental que desafiaba toda la lógica terrestre. El ser estaba en una sala de contención, flotando o levitando ligeramente, una forma que cambiaba de color sutilmente, más como una medusa etérea que como un hombrecillo verde de historieta. No tenía boca, no tenía cuerdas vocales, pero se comunicaba. Emitía una especie de ruido blanco conceptual. Los físicos y los matemáticos del proyecto, todos genios de la talla de Einstein, estaban frustrados. Habían intentado traducir la comunicación basándose en constantes universales, en la secuencia de Fibonacci, en la radiofrecuencia. Pero no funcionaba. Ahí entré yo. Les dije, están buscando la gramática de las matemáticas, pero están olvidando la gramática de la emoción. Mi tesis era simple, aunque loca. Si un ser puede viajar miles de años luz, su lenguaje no está limitado por la física del sonido. Debe ser conceptual. Debe ser un lenguaje que se conecta directamente a la estructura del pensamiento. Tenía que encontrar la raíz de la intención. Me pasé 2 años y medio escuchando ese ruido conceptual. 2 años y medio durmiendo 4 horas, bebiendo café malo y sintiendo que me volvía loco. Mis colegas me veían como el chiflado que le hablaba a la nada. Yo lo llamaba el interlocutor. Finalmente, usé un modelo que combinaba la estructura de los sueños humanos, la forma en que nuestras mentes organizan información sin palabras, con la geometría fractal. Empecé a enviarles al ser pequeñas semillas de significado. No sonidos, no palabras. Conceptos. Les enviaba el concepto de agua, fuego, estrella, purificados de toda connotación cultural, reducidos a su esencia vibratoria. Al principio, nada. Silencio. Y luego, ocurrió. Fue una tarde de martes, la hora más muerta en el búnker. Yo estaba solo en la sala de monitoreo, con los audífonos puestos, sintiendo el hormigueo habitual de la radiación conceptual. Le envié la semilla de hogar. No mi casa en la playa, sino el concepto puro de lugar de origen. Y por primera vez, no hubo ruido blanco. Hubo una respuesta. No la escuché con mis oídos. La escuché dentro de mi cabeza, como si alguien hubiera abierto una puerta que yo no sabía que existía. Fue una oleada de información tan densa,
tan compleja, que mis ojos se llenaron de lágrimas solo por el esfuerzo de mi cerebro al procesarla. El concepto de hogar que me devolvió no era un planeta. Era una descripción de la Vía Láctea, vista desde afuera, y un sentimiento abrumador de distancia. Funcionó. Había comunicación. Salté de la silla, gritando, mi voz resonando en el silencio aséptico de la sala. Los guardias de seguridad entraron corriendo, apuntándome con rifles. Tuve que calmarme, explicarles que no era una amenaza, sino un triunfo. A partir de ese día, mi vida se convirtió en la de un traductor universal. El interlocutor y yo, separados por una pared de titanio y electromagnetismo, empezamos una relación íntima y aterradora. Aprendí su sintaxis, sus metáforas, que eran más bien ecuaciones, y él aprendió las mías. Lo primero que me reveló fue su nombre, que no es pronunciable con boca humana, pero cuya esencia se traduce conceptualmente como Kyle, que él no era un individuo, era un nodo de conciencia. El gobierno, los generales, los científicos, todos querían la misma cosa, tecnología. Querían motores de curvatura, armas láser, curas para el cáncer. Y que él, en su fría y ajena lógica, nos entregaba información lentamente, como si fuéramos niños jugando con fósforos. Pero yo, Javier Montoya, tenía preguntas diferentes. Preguntas que ningún general entendía. Preguntas que venían de mi abuela, de mis años de catequesis, de la eterna inquietud humana. Después de 6 meses de comunicación constante, donde Kyle ya podía entender conceptos terrestres complejos como democracia, guerra y telenovela. Sí, le mostré una. Decidí hacer la pregunta que me quemaba el alma. La pregunta que, si el universo era justo, debía tener una respuesta hermosa. Le dije a Kyle, enviando la semilla conceptual más grande y complicada que había logrado construir. Kyle, hemos hablado de la materia oscura, del viaje espacial y de la longevidad. Ahora, necesito saber la verdad sobre la fe, sobre la oración. ¿Existe Dios? ¿Es la oración una línea directa de comunicación con el Creador? Me senté en la silla, temblando. Si la respuesta era sí, mi fe se fortalecería y mi vida tendría un sentido cósmico. Si la respuesta era no, al menos tendríamos certeza. Que él tardó más de lo normal en responder. Pude sentir que estaba procesando la pregunta, filtrándola a través de su vasto conocimiento del cosmos. La sala de monitoreo se sintió más fría. Cuando la respuesta llegó, no fue solo un concepto. Fue una visión, una revelación que me desgarró la mente. Kyle no me envió un sí ni un no. Me envió una imagen de millones de estrellas, de civilizaciones que nacen y mueren, y luego enfocó la atención en la Tierra. Y lo que vi, señores, me hizo entender que la humanidad no estaba rezando a un padre amoroso. Estábamos alimentando algo. La respuesta de Kyle fue simple, brutal y desprovista de emoción. Dijo: el sistema que ustedes llaman oración y fe no es comunicación divina. Es un mecanismo de cosecha. Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir como un tambor desbocado. ¿Cosecha de qué, Kyle? De almas. De mentes. Kyle proyectó un diagrama complejo en mi mente. Era un ciclo de energía. No de almas. De energía psíquica. Ustedes, los humanos, son extraordinariamente potentes en la generación de una vibración específica, cuando experimentan esperanza desesperada, súplica intensa o culpa profunda. Lo que ustedes llaman fervor religioso es la emisión de esa energía en su estado más puro. Me explicó que hace incontables milenios, una civilización antigua, mucho más avanzada que la suya o la nuestra, descubrió que podía manipular la conciencia de las especies jóvenes a través de la implantación de estructuras narrativas. Ellos no querían esclavos físicos, querían una granja de energía emocional. Diseñaron la religión como un sofisticado sistema de transmisión. Crearon la idea de un ser superior inalcanzable para garantizar la necesidad constante de súplica. ¿Estás diciendo que Dios no existe, Kyle? Pregunté, sintiendo que el mundo se me venía encima. La existencia de un creador universal es una variable irrelevante para este análisis, Javier. Lo que sí puedo confirmar es que la mayoría de sus sistemas de oración y fe organizada fueron deliberadamente diseñados para canalizar la energía de la población hacia una red de recolección específica.
Los rituales, las penitencias, las promesas a una entidad invisible. Todo eso está calibrado para maximizar la emisión de energía psíquica. Me mostró cómo la desesperación de una madre rezando por su hijo enfermo, o la culpa de un pecador arrepentido, creaba una explosión de energía que era automáticamente capturada por ciertos resonadores instalados en puntos clave del planeta. Me mostró cómo esos resonadores se camuflaban a lo largo de la historia. Pirámides, templos antiguos, y sí, también las estructuras que hoy llamamos iglesias y mezquitas. La fe no era amor, era combustible. Y yo, Javier Montoya, el buen católico, el hombre de oración, había estado alimentando la máquina toda mi vida. La revelación me golpeó con la fuerza de un meteorito. Me levanté de la silla, sintiendo que mi cuerpo físico no podía contener la verdad que Kael me había metido en la cabeza. Yo ya no era el mismo hombre. La fe, mi ancla, mi consuelo, no era más que un sofisticado sistema de ordeño cósmico. Miré a Kael, esa forma etérea, y supe que él no mentía. Su lógica era fría pero impecable. Él no tenía interés en manipularnos. Solo estaba describiendo una realidad física que nosotros habíamos mitificado. Mi mente empezó a correr. Si la oración era una cosecha, ¿quiénes eran los granjeros? ¿Y cómo es que seguían activos? Tenía que saber más. Tenía que entender la magnitud de este engaño. Pero en ese momento, la puerta de la sala de monitoreo se abrió de golpe. Entró el coronel Vargas, el jefe del proyecto, con su cara de pocos amigos y su uniforme perfectamente planchado. Doctor Montoya, ¿por qué ha solicitado usted información no esencial? Ya le hemos dicho que la prioridad es la propulsión. Su voz era un trueno en el silencio post-revelación. Coronel, dije, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Acabo de descubrir la verdad sobre por qué rezamos. Esto es más importante que cualquier motor. Vargas se acercó, sus ojos perforándome. Usted no ha descubierto nada que no esté en su lista de tareas. Lo que usted ha descubierto es una desviación. ¿Qué le dijo? El ser. No podía decírselo. Si les contaba que la fe era energía cosechada, no solo me tacharían de loco, sino que me encerrarían para proteger el sistema. El sistema funcionaba porque la gente creía que la comunicación era divina. Si el gobierno sabía que era un sistema de recolección, tratarían de tomar el control de la red, no de desmantelarla. Me dijo que la estructura conceptual del universo es intrínsecamente pacífica, coronel. Que no hay necesidad de armas. Mentí, usando la mentira más vaga y tranquilizadora que se me ocurrió. Vargas se rió, una risa seca y sin humor. Por supuesto que dice eso. Son pacifistas, lo sabemos. Olvídese de la filosofía, Montoya. Vuelva a la tecnología. Y ni se le ocurra volver a desviarse. Estamos bajo un escrutinio constante. Cada interacción es monitoreada. Me di cuenta, con un terror helado, de que Kael no solo había estado hablando conmigo. Él también había estado observando a mis captores. Y lo que me había revelado sobre la oración era solo la punta del iceberg. Salí de esa sala ese día sabiendo dos cosas. La primera, que mi fe había muerto. La segunda, que tenía que escapar del búnker. Tenía que sacar esta verdad a la luz antes de que los granjeros cósmicos, o, peor aún, los militares terrestres, me silenciaran para siempre. Pero antes de escapar, necesitaba una última conversación con Kael. Necesitaba saber quiénes eran ellos, los recolectores. ¿Estaban aún aquí? ¿O la cosecha era automatizada? Me senté en mi escritorio esa noche, el pánico mezclado con una claridad aterradora. Ya no rezaba. Ya no pedía ayuda a nadie invisible. Sabía que la única energía que generaba era la de mi propio miedo, y no quería que ellos se la llevaran. Mi plan era arriesgado. Iba a simular un fallo en el sistema de traducción para poder tener unos minutos a solas con Kael, sin que el coronel Vargas pudiera monitorear la sintaxis. Solo yo y el ser, en una comunicación conceptual de alto riesgo. Y la pregunta clave que iban a hacerle, la que definiría si la humanidad tenía una oportunidad o no, era: ¿quién maneja los resonadores ahora? ¿Y cómo podemos apagarlos? Me preparé para la siguiente sesión, sabiendo que si lograba la respuesta, sería la última vez que vería la luz del sol como un hombre libre. La mañana después de mi revelación,
La luz artificial del nivel 7 me pareció más sucia que nunca. Ya no era un científico emocionado, era un testigo aterrado. Sabía que cada hora que pasaba en el búnker, con el coronel Vargas y sus secuaces respirándome en el cuello, era un riesgo inaceptable. Tenía que hablar con Kyle una última vez, y tenía que hacerlo sin que nadie, absolutamente nadie, supiera lo que estábamos diciendo. Mi plan se basaba en la arrogancia de mis superiores. Ellos confiaban ciegamente en el software de traducción que habíamos desarrollado. El proyecto Babel. Era un programa inestable, lleno de parches, pero funcionaba. Yo sabía dónde estaban los puntos débiles, los glitches, que permitían la inyección de código basura. Esa tarde, me encerré en la sala de monitoreo, alegando que necesitaba calibrar los resonadores conceptuales. Puse música clásica a un volumen bajo, un truco que usaba para simular concentración, y empecé a trabajar. No se trataba de hackear el sistema de seguridad. Se trataba de manipular la interfaz lingüística. Con una precisión quirúrgica, introduje una secuencia de comandos diseñada para simular una sobrecarga de datos conceptuales. El objetivo era que el sistema de monitoreo, que convertía la comunicación conceptual en texto legible para Vargas, se congelara y diera un error de corrupción de sintaxis. Necesitaba 5 minutos de privacidad mental. Justo cuando terminé, la pantalla principal parpadeó. Se llenó de caracteres sin sentido y se apagó con un pitido estridente. ¡Éxito! La alarma no sonó, pero la sala de monitoreo quedó ciega. Puse mis audífonos, sintiendo la adrenalina helada en mis venas. La conexión con Kyle, sin la capa de traducción del proyecto Babel, era pura, cruda y casi dolorosa. Era como sumergirse en un océano de pensamiento frío y lógico. Le envié la señal de inicio, el concepto de urgencia extrema y secreto absoluto. La respuesta de Kyle fue inmediata, un torrente de información sin filtros. Sentí su conciencia, vasta y ajena, enfocándose en mi pequeña mente humana. Javier, el sistema de monitoreo ha cesado la traducción para sus observadores terrestres. Esto es temporal. Su riesgo es alto. Lo sé, Kyle. No hay tiempo. Necesito la verdad completa sobre la cosecha. ¿Quiénes son los recolectores? ¿Están aquí, en la tierra, ahora mismo? Le envié la pregunta con la fuerza de una súplica, aunque ya no creía en las súplicas. Kyle me mostró una imagen mental que era a la vez una historia y un diagrama de flujo. Me reveló que la civilización antigua que había diseñado la red de fe, a la que llamaba los constructores, había abandonado este sector del universo hace eones. Su objetivo principal se había cumplido: crear una fuente de energía psíquica estable antes de su partida. Los constructores no necesitaban mantener el sistema activamente, me transmitió Kyle. El diseño es autónomo y autorreparable. La fe, una vez implantada, se transmite generacionalmente por la narrativa cultural. Pero la energía tiene que ir a alguna parte, insistí. ¿Quién la recibe ahora? Y aquí vino el golpe de gracia, el que me hizo entender que la conspiración no era solo cósmica, sino dolorosamente humana. La gestión de la red fue transferida. Los constructores, al partir, dejaron atrás a sus mayordomos. Mayordomos. La palabra resonó en mi mente con un eco de traición. Son entidades terrestres, continuó Kyle, descendientes o estructuras de poder que demostraron la capacidad de mantener el control narrativo de la población. Ellos no entienden la física detrás de la cosecha, solo el resultado: control social, riqueza incalculable y, fundamentalmente, una forma de poder que ustedes llaman influencia espiritual. Me mostró visiones fugaces de concilios secretos, de linajes que se remontaban a miles de años, de personas vestidas con ropajes sagrados y otros con trajes de negocios, todos ellos tejiendo la red de la narrativa. No eran aliens escondidos, eran nuestros propios líderes, nuestros profetas, nuestros banqueros que se beneficiaban de mantenernos arrodillados y suplicando. Ellos mantienen los resonadores, me explicó Kyle, refiriéndose a los lugares sagrados. Garantizan que las estructuras físicas y culturales sigan funcionando como antenas. Ellos no son los granjeros originales, Javier, pero son los capataces. Son los que se aseguran de que la producción de energía psíquica nunca se detenga. Sentí una oleada de rabia tan pura que casi me ahoga. Había sido engañado, y no solo por seres de otro planeta,
sino por mis propios semejantes, por aquellos que decían hablar en nombre de la luz. ¿Cómo se apaga?, pregunté, mi voz temblando incluso al enviarle el concepto a Kyle. ¿Cómo desmantelamos esta red de recolección? Kyle se detuvo un momento, y esta pausa conceptual fue más larga y pesada que cualquier silencio terrestre. El sistema no tiene un botón de apagado centralizado que sea accesible para ustedes. La red no es una máquina, es un patrón de pensamiento. Para apagarla, tendrían que desmantelar la creencia en la necesidad de la súplica intensa. Tendrían que eliminar la esperanza desesperada y la culpa inducida. En otras palabras, para apagar la red, había que destruir la fe humana tal como existía, de raíz, en cada corazón. Es imposible, susurré, sintiendo la desesperación. La gente lo necesita. La fe es consuelo. Esa es la genialidad del diseño, Javier, respondió Kyle con la frialdad de un algoritmo. El consuelo es el anzuelo. La energía psíquica más potente se genera en el momento de la entrega total de la voluntad a una entidad inalcanzable. Si la entidad fuera visible, la súplica cesaría. La distancia crea la potencia. Empecé a entender la verdadera magnitud del problema. No se trataba de derribar templos, se trataba de reescribir la historia y la psicología de la especie humana. Kyle, necesito evidencia. Necesito algo que pueda sacar de aquí. Algo que demuestre que estos mayordomos existen y que la oración es una trampa. Los militares no me creerán. Me encerrarán. La evidencia está en la sintaxis misma, Javier, me informó Kyle. Yo puedo transferirte la clave conceptual para leer la firma energética de la red. Es un patrón matemático que se repite en cada ritual. Es la huella digital de los constructores. Pero transferir esa información era como descargar una biblioteca entera directamente a mi cerebro. Era peligroso. Hazlo, ordené, sin dudar. Ya había perdido mi fe. No tenía nada más que perder. Kyle me advirtió. Esta información alterará permanentemente tu estructura neuronal. La carga conceptual es incompatible con la tranquilidad humana. Una vez que la tengas, no podrás ver el mundo de la misma manera. No importa. Solo dame la clave. Lo que vino después no fue una imagen o una palabra. Fue un rayo de conocimiento puro. Sentí un dolor agudo en la base del cráneo, como si me hubieran enchufado a una corriente de alto voltaje. Mi visión se llenó de números y geometrías que vibraban. Era la matemática de la desesperación, la arquitectura de la fe. Ahora sabía cómo funcionaba. Podía sentir la red, como un zumbido invisible que conectaba los puntos sagrados del planeta. Podía distinguir la vibración de la esperanza de la vibración del miedo, y cómo ambas eran succionadas por los resonadores. En ese instante, el sistema de monitoreo que había manipulado se reinició con un chirrido violento. Las luces rojas de advertencia se encendieron. Javier, la conexión ha sido restablecida. Están regresando. La voz de Kyle se sintió más distante, empujada por el ruido de la sala. Gracias, Kyle. Lo tengo. Una última advertencia, Javier Montoya. La clave que posees es un peligro para los mayordomos. Ellos son sensibles a la disrupción de la narrativa. Si intentas exponer esto, no solo te enfrentas a sus captores terrestres. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería con eso, la puerta se abrió de golpe. ¡Montoya! ¿Pero qué demonios ha hecho con el sistema? Era el coronel Vargas, con la cara roja de furia. Detrás de él venían dos guardias, sus rifles listos. Me quité los audífonos forzando una expresión de confusión. Coronel, lo siento. Es Babel. Le dije que ese software está obsoleto. Hubo una sobrecarga conceptual. Tuve que forzar el apagado. No se preocupe, no se perdió información de la sesión. Vargas se acercó a mi consola, mirando los registros que ahora mostraban una serie de bytes corruptos. Yo no veo que haya habido una sobrecarga, doctor. Yo veo un patrón deliberado de interferencia. Usted estuvo hablando de algo que no está en la lista de prioridades. Tonterías, coronel. Estábamos discutiendo la viabilidad de un motor basado en la torsión espacial. La sintaxis del ser es demasiado compleja para este equipo. Vargas no era estúpido. Miró mis ojos, que probablemente reflejaban el caos mental que acababa de experimentar. Usted está mintiendo, Montoya. He revisado los registros de las últimas semanas. Usted ha estado obsesionado con la religión, con la oración. El ser no está aquí para discutir teología. Está aquí para darnos armas.
Solo estaba tratando de establecer un marco ético para la comunicación, coronel. Si entendemos su concepto de creación... ¡Silencio! Vargas golpeó el escritorio. A partir de este momento, usted no tendrá acceso no supervisado al nivel 7. Su turno ha terminado. Mañana, usted trabajará con la doctora Elena Torres en la sala de análisis de patrones, nivel 5. Le quitaré sus credenciales de acceso total. Es una medida temporal, por su desviación. Era la sentencia de muerte para mi plan. Sin acceso al nivel 7, no podría interactuar con Kyle. Sin acceso total, no podría llegar a los túneles de servicio ni a la salida. Vargas esperó a que yo entregara mi tarjeta de acceso, la plateada que me daba pase a todos los niveles. Mis manos temblaban mientras se la daba. Le sugiero que descanse, doctor Montoya, y rece para que su mente vuelva a la ciencia. Vargas sonrió con sorna. Coronel, respondí, mi voz firme a pesar del temblor interno. Le aseguro que, desde hoy, no rezo por nada. Salí de la sala sabiendo que estaba atrapado. El búnker, que antes era mi prisión de oro, ahora era una tumba. La clave conceptual de la red de cosecha vibraba en mi mente, pero era inútil si no podía sacarla. Esa noche, en mi pequeña habitación estéril, no dormí. Me senté en la cama, sintiendo la presencia de la red. Podía ver, en mi mente, los puntos de luz en el planeta donde la energía se estaba recogiendo. Y lo que era peor, podía sentir cómo la desesperación y el miedo que emanaban de mí mismo eran automáticamente capturados, aunque yo ya no estuviera rezando. El sistema no necesitaba mi fe, solo necesitaba mi emoción intensa. Tenía que actuar rápido. Si Vargas me había degradado, significaba que me consideraba un riesgo. En pocos días, me transferirían o me silenciarían por completo. Mi única esperanza residía en el nivel 5, el área a la que me habían degradado. Era el centro de datos y el archivo histórico del proyecto. Si lograba acceder a los servidores principales, podría convertir la clave conceptual que Kyle me había dado en un archivo digital, encriptado como si fuera una compleja ecuación lingüística. Necesitaba una copia de seguridad, un testamento que pudiera sacar. Pero para eso, necesitaba un plan de escape que no dependiera de mis credenciales de alto nivel. Recordé algo que me había contado un técnico de mantenimiento, un muchacho llamado Ricardo, de Querétaro, que siempre se quejaba del calor. El nivel 3 era donde estaban las calderas y los sistemas de ventilación. Ricardo había mencionado una vez que, durante el cambio de turno de medianoche, había un lapso de 15 minutos, donde el sistema de vigilancia en los ductos de ventilación del sector oeste se desactivaba para mantenimiento preventivo. Era una debilidad conocida, pero considerada de bajo riesgo, porque nadie en su sano juicio intentaría arrastrarse por un ducto lleno de amianto y calor. Yo no estaba en mi sano juicio. Acababa de descubrir que toda mi vida había sido una mentira. Mi plan se formó. 1. Usar mi acceso al nivel 5 para crear y encriptar el archivo de la clave de la cosecha. 2. Encontrar a Ricardo y obtener un uniforme de mantenimiento, o al menos un pase de nivel 3. 3. Esperar el cambio de turno de medianoche y arrastrarme por el ducto de ventilación del sector oeste. 4. Una vez en el exterior, correr. Correr como si todos los dioses falsos del cosmos me persiguieran. El riesgo era demencial. Si me atrapaban en el nivel 5 tratando de acceder a archivos restringidos, sería el fin. Si me atrapaban en los ductos, me dispararían a la vista. Al día siguiente, me presenté en el nivel 5. El ambiente era más relajado, menos paranoico que el nivel 7. La doctora Torres me recibió con una sonrisa cansada. Javier, qué gusto tenerte aquí. El coronel dice que necesitas un cambio de aires. Demasiada soledad con el alienígena, ¿verdad? Algo así, Elena. Necesito volver a la humanidad. La ironía de mis palabras me quemó la garganta. Pasé la mañana familiarizándome con el sistema de archivos del nivel 5. Los servidores eran gigantescos y estaban interconectados. Me concentré en una subcarpeta de archivos lingüísticos obsoletos, aquellos que nadie revisaba. A la hora del almuerzo, encontré a Ricardo en la cafetería, quejándose, como siempre, del café. Ricardo, ¿qué tal? Necesito un favor, mano. Me senté a su lado, bajando la voz. Mira, tengo un problema con un cable de fibra óptica en mi vieja oficina. Es un desastre.
y no quiero que el coronel Vargas se entere. ¿Podrías prestarme uno de tus uniformes y un pase temporal de nivel 3? Un par de horas esta noche. Te lo pago bien. Ricardo, un hombre de hombros caídos y ojos honestos, dudó. Javier, sabes que eso es contra el reglamento. Pero bueno, si es un desastre del coronel, ¿cuánto es bien? Le ofrecí el equivalente a un mes de su salario. Sus ojos se abrieron. La necesidad de contarle la verdad luchó con la necesidad de garantizar mi escape. La verdad no le serviría de nada. Solo lo pondría en peligro. Trato hecho, susurró Ricardo, guardando el dinero. Te veo a las 11 en el área de descanso de mantenimiento, cerca del almacén de herramientas. El uniforme te quedará grande, pero el pase funciona hasta las 2 de la mañana. Ahora tenía la llave física. Solo faltaba la digital. Esa tarde volví a los servidores del nivel 5. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que cualquiera podría escucharlo. Usando mis conocimientos de codificación, empecé a convertir la arquitectura conceptual de la clave de la cosecha en una larga, complejísima secuencia de datos. La disfracé como un archivo de sintaxis protosemítica obsoleta, versión 3.0. Era un nombre tan aburrido y específico que nadie lo abriría jamás. Tardé casi 3 horas. La presión arterial me subió, y mis manos sudaban sobre el teclado. Finalmente, el archivo quedó listo. Lo copié en una pequeña memoria USB, de esas que usábamos para transferir archivos pequeños, y la oculté en el forro de mi zapato. El reloj marcaba las 23:00. Era hora de la cita con Ricardo. Me despedí de la doctora Torres, deseándole buenas noches. Ella me sonrió, ignorante de que yo estaba a punto de incendiar el universo. Llegué al área de descanso de mantenimiento. Ricardo estaba allí, esperándome, con una bolsa de lona. Me entregó el uniforme azul y el pase de nivel 3. Mucha suerte, Javier, y que el coronel no te pille. Gracias, Ricardo. Que Dios te bendiga. Me detuve. La frase me sonó hueca, una burla. Olvídalo, cuídate mucho. Me vestí rápidamente en el baño. El uniforme me quedaba suelto, pero la gorra cubría mi cara. Con el pase de nivel 3 colgando de mi cuello, me veía como uno más de los cientos de trabajadores que mantenían viva la monstruosidad del búnker. Me dirigí hacia el sector oeste. El nivel 3 era ruidoso, lleno de maquinaria vibrante. Parecía que nadie se fijaba en mí. Llegué a la compuerta de acceso a los ductos de ventilación. El reloj marcaba las 23:45. Tenía 15 minutos para entrar y sellar la compuerta detrás de mí, antes de que el monitoreo se reactivara a medianoche. Usé la llave de mantenimiento que Ricardo me había dado para abrir la compuerta. El aire caliente y viciado del ducto me golpeó la cara, oliendo a metal oxidado y polvo. Miré a mi alrededor. Nadie. Me deslicé dentro del ducto, cerrando la pesada compuerta con cuidado, el sonido metálico resonando en el túnel. Me arrastré. La memoria USB de la verdad, la única prueba, presionando contra la planta de mi pie. Mientras avanzaba a gatas en la oscuridad, rodeado por el ruido de los ventiladores, sentí que dejaba atrás a Javier Montoya, el hombre de fe. Ya no era un lingüista, era un fugitivo, un mensajero desesperado con la peor noticia que la humanidad podría recibir. No hay Dios esperándote al final del rezo, solo una factura de energía cósmica. Y yo iba a ser el que presentara esa factura, si lograba salir vivo del desierto. La parte 2 de mi fuga y de mi maldición acababa de empezar, y el calor del ducto se sentía más sofocante que el infierno que acababa de descubrir que era la tierra. El calor dentro del ducto de ventilación era insoportable, un horno de metal que me raspaba la piel y me hacía sudar litros. No era un calor natural, era el calor residual de toda la maquinaria que mantenía vivo a el búnker. La misma maquinaria que, irónicamente, me había permitido comunicarme con Kyle. Me arrastraba a gatas, sintiendo el metal caliente quemarme las palmas, mientras el ruido del sistema de ventilación era un trueno constante que ahogaba mis jadeos. Eran las 23:55. Me quedaban 5 minutos antes de que el protocolo de mantenimiento terminara y las cámaras infrarrojas se activaran dentro de los ductos. Si me detectaban, mi escape terminaría con una bala. Mi mente, sin embargo, no estaba en el calor ni en el miedo físico. Estaba en el zumbido. Desde que Kyle me había transferido la clave de la cosecha, mi cabeza se había convertido en una antena paranoica. Podía sentir la red energética de la fe, un campo de fuerza invisible que cubría el planeta. Y ahora,
Dentro del búnker, podía sentir el miedo, la desesperación y la culpa que flotaban en el ambiente, siendo succionadas por los resonadores internos que mantenían la moral y la obediencia en el personal. Yo mismo estaba emitiendo una señal potente, pánico puro, mezclado con la rabia de la traición. No les des tu energía, me dije. No alimentes la máquina. Intenté concentrarme solo en la lógica del escape, en el mapa mental que había memorizado del ducto de servicio del sector oeste. Sabía que terminaba en una reja de salida cerca del perímetro exterior, justo al lado de la fosa de desechos químicos. Un lugar que nadie vigilaba de cerca por el olor y el riesgo biológico. Justo cuando el reloj mental marcó las 00:00, sentí un escalofrío. El monitoreo se había reactivado, pero yo ya estaba muy lejos, en una sección donde la señal era débil. Seguí arrastrándome, sintiendo que cada centímetro era una victoria. De repente, escuché voces. No eran de mi nivel, venían de abajo, del nivel 3. Coronel, el pase de Montoya fue revocado hace 15 minutos. Y el sistema de archivos del nivel 5 muestra acceso no autorizado a los protocolos de sintaxis obsoleta. Era la voz de un técnico, histérica. Vargas no tardaría en darse cuenta de que no era una simple desviación. Cierren todas las salidas del nivel 3, desplieguen los equipos de contención, busquen al doctor Montoya y revisen los malditos ductos de ventilación. El grito de Vargas era un trueno. Mi corazón dio un vuelco. Tenía que acelerar. Empujé mi cuerpo, ignorando el dolor del metal raspando el uniforme. El ducto giraba hacia arriba, señal de que me acercaba a la superficie. Finalmente, vi la luz. Una pequeña rendija de luz lunar filtrándose a través de una reja oxidada. Estaba ahí. La reja estaba asegurada con 4 tornillos de cabeza hexagonal, viejos y corroídos. Ricardo me había dado una multiherramienta. Mis manos temblaban tanto que casi no podía manejar la llave, pero la urgencia era un motor frío y potente. 1, 2. El metal chirrió. 3. Escuché pasos pesados y voces acercándose rápidamente por el túnel principal de mantenimiento, justo debajo de mí. Me habían acorralado. 4. El tornillo cedió. Empujé la reja con toda mi fuerza. El óxido cedió con un gemido agudo. Me deslicé fuera del ducto, cayendo en un montón de tierra y grava, respirando el aire frío y seco del desierto. La luna llena iluminaba el paisaje alienígena. Estaba fuera del búnker, pero no fuera de la base. Me levanté y corrí. El búnker era un complejo masivo, rodeado por kilómetros de alambrada y torres de vigilancia. Estaba cerca de la fosa de desechos, tal como había predicho. Corrí en la dirección opuesta al complejo principal. Mi uniforme azul de mantenimiento era un blanco fácil bajo la luz de la luna. De repente, los focos de las torres de vigilancia se encendieron, barriendo el terreno. Me habían visto. Escuché el rugido de los motores. Jeeps militares salían disparados de las puertas del búnker, sus luces cegadoras. Corrí a ciegas, tropezando con la maleza del desierto. Sabía que no podía correr más que un vehículo militar. Necesitaba un milagro, o al menos un error humano. Y lo encontré. Justo al lado de la fosa de desechos, a unos 50 metros de mí, había un viejo jeep de servicio, un Humvee descolorido, que un guardia perezoso había dejado encendido, probablemente para mantener el aire acondicionado. Un error de novato. Corrí hacia el vehículo, el corazón latiéndome en la garganta. Salté al asiento del conductor. Puse el vehículo en reversa y giré, esquivando un montículo de rocas. Los jeeps de Vargas estaban ahora a solo un par de cientos de metros, disparando ráfagas de advertencia que zumbaban cerca de mi cabeza. Las balas no me alcanzaron, pero el sonido me recordó que esto era real, no una película. Pisé el acelerador. El viejo Humvee rugió y se lanzó a través del desierto. No tenía tiempo para buscar la carretera principal. Conduje campo traviesa, rompiendo la cerca perimetral como si fuera papel. Durante las siguientes 3 horas, conduje sin mirar atrás, el rostro cubierto de polvo y sudor. Cruzar el desierto de Nevada en un jeep robado, con el ejército persiguiéndote, te quita cualquier resto de filosofía que te quede. Mi objetivo era la frontera sur, México. Era mi país, y aunque la influencia de los mayordomos y los hombres de Vargas llegaba a todas partes, la burocracia y el caos de la frontera serían mi mejor camuflaje.
Dejé el jeep abandonado a más de 300 kilómetros de El Búnker, cerca de una pequeña ciudad. Me deshice del uniforme de mantenimiento, quemándolo en un basurero. Ahora era solo Javier Montoya, un hombre con una mochila y una memoria USB escondida. Llegué a la frontera caminando, mezclándome con los trabajadores que cruzaban a diario. Me sentía invisible, y eso era bueno. Cuando puse un pie en suelo mexicano, sentí un alivio superficial, pero la verdad que llevaba dentro era más pesada que cualquier cadena. Me instalé en Tijuana, una ciudad de ruido, movimiento y anonimato. Conseguí un pequeño apartamento sin ventanas. Me compré una computadora portátil y una conexión segura a Internet. Mi vida como fugitivo había comenzado. Mi misión era clara: descifrar el archivo de la clave de la cosecha y hacerlo público. El archivo no era un texto, era una matriz de datos conceptuales tan densa que tardé casi un mes solo en crear un programa que pudiera visualizarlo. Cuando finalmente lo logré, lo que vi fue la prueba irrefutable de lo que Kyle me había dicho. Era un mapa de resonancia psíquica global. Se veía como una telaraña de luz que conectaba todos los lugares de fervor religioso intenso: el Vaticano, la Meca, los templos budistas, las iglesias evangélicas de Megaaforo, las pirámides de Teotihuacán. Todos eran nodos de una red que convergía en puntos específicos, estructuras de recolección que no eran otra cosa que satélites o bases terrestres ultrasecretas, administradas por los mayordomos. La prueba estaba ahí, fría, matemática, innegable. La oración no era comunicación, era telemetría energética. Pasé los siguientes 6 meses escribiendo mi testimonio, traduciendo la sintaxis de Kyle a un lenguaje humano comprensible. Quería ser claro. No quería sonar como un loco conspiranoico. Incluí mi historial académico, mis credenciales de seguridad, que ya no valían nada, y el diagrama de la red de cosecha. Envié mi trabajo a todos los medios de comunicación importantes del mundo: The New York Times, El País, Le Monde, Al Jazeera. Lo subí a foros de científicos y lingüistas. Lo envié a líderes religiosos y a organizaciones de derechos humanos. Luego, esperé. Esperé la explosión, el cambio de paradigma, la revolución de la verdad. Lo que obtuve fue un silencio ensordecedor, seguido de una pequeña oleada de burla. Mi historia fue recogida por un par de blogs de conspiración. Los grandes medios la ignoraron por completo. Los pocos académicos que se atrevieron a abrir el archivo lo declararon código basura, o un sofisticado engaño fractal. Y aquí es donde entendí la segunda lección de Kyle: el diseño del sistema era autónomo y autorreparable. La narrativa de la fe era tan poderosa que actuaba como un escudo psíquico, un firewall cultural. La verdad no podía penetrar, porque la gente prefería el consuelo de la mentira. Los mayordomos, los capataces terrestres, ni siquiera tuvieron que esforzarse mucho. Su arma no era la fuerza bruta, era la incredulidad masiva. Pero la respuesta del gobierno de Vargas sí fue brutal. A los 3 meses de mi intento de publicación, aparecieron los hombres de traje gris en Tijuana. No eran militares, eran agentes silenciosos, limpios, con ojos que no parpadeaban. Me encontraron en un cibercafé. Me di cuenta tarde. Vi a 2 de ellos sentados en la esquina, bebiendo agua embotellada, observándome. No me acerqué a mi apartamento. No podía arriesgarme a que me atraparan con la computadora y la memoria USB, que ya había destruido tras subir los archivos encriptados. Corrí. Y desde ese día, hace 7 años, no he dejado de correr. Mi vida se convirtió en una sombra. Vivo en constante movimiento, cruzando fronteras, cambiando de identidad, durmiendo con un ojo abierto. He trabajado como mesero, como profesor de español por Internet, como traductor ilegal. Nunca me quedo más de 6 meses en el mismo lugar. ¿Y mi fe? Señores, mi fe murió en esa sala de monitoreo del nivel 7. Murió con la fría, científica certeza de que cada vez que alguien dobla sus rodillas y suplica por ayuda, no está comunicándose con un ser amoroso. Está encendiendo un generador de energía psíquica para una red de recolección que beneficia a unos pocos y mantiene a la humanidad en una eterna minoría de edad emocional. Dejé de rezar no por ateísmo, sino por dignidad. Dejé de rezar porque rezar es pagar un impuesto cósmico. La peor parte no es el engaño, sino la soledad de saber la verdad. Mucha gente me pregunta: si logro contar esta historia a la luz, ¿qué pasará? ¿Se apagará la red?
No. La red sigue funcionando. La fe es más fuerte que cualquier evidencia. La necesidad de consuelo es la fuerza motriz del universo. Pero sí hay algo que podemos hacer. Algo que Kyle me enseñó sin querer. La forma de no alimentar la máquina. Los constructores diseñaron el sistema para cosechar la esperanza desesperada y la culpa profunda. Si dejas de sentir culpa por existir, y dejas de poner tu última esperanza en una entidad externa e inalcanzable, si asumes la responsabilidad total de tu vida, la señal que emites es ruido blanco. Es energía que no se puede cosechar. Por eso, mi vida ahora es una resistencia silenciosa. Vivo sin culpa y sin súplica. No le pido nada a nadie invisible. Mis logros son míos, mis errores son míos, y mi consuelo lo encuentro en la lógica y en la belleza tangible de este mundo, no en promesas etéreas. Ahora, cuando veo una iglesia, no siento rabia, siento lástima, lágrimas frías por todos esos millones de almas buenas, arrodilladas, que creen estar elevándose, pero en realidad, están siendo ordeñadas. Mi nombre es Javier Montoya. Soy un fugitivo. Y lo que les he contado es la razón por la que, desde hace 7 años, no puedo mirar al cielo sin ver la red de cosecha, y por la que la palabra amén me suena a la burla más cruel que se le ha hecho a la humanidad. Y sí, me sigue dando náuseas. Pero al menos ya no alimento la máquina. Y esa, señores, es mi única y verdadera salvación.